aquí de la página 144, donde tuvimos en la parte de solamente hay dos tipos de personas, los que se están en Cristo y los que están fuera de Cristo. Ahí, esa parte ahí tiene que ver mucho con lo que está hablando nuestra hermana María Lourdes. Lo que están en Cristo y lo que están y lo que no están en Cristo. Entonces, hay personas, hay un dicho que tú estás en Dios, tú estás en la cosa de Dios. No, yo no estoy en eso. No, yo estoy en mi vida, yo voy a seguir lo mío. O sea, viviendo para Cristo, entrando en Cristo, y lo que no quieren ni siquiera estar cerca de Él, lo que no se quieren relacionar, es para todo, pero no todos pueden o no quieren, poder, pero no quieren pagar el precio. Entonces, solamente hay dos tipos de personas, los que están en Cristo, guiados por el Espíritu, y los que están fuera de Cristo, guiados por la carne. De modo que, ¿cómo puede la persona saber si está en Cristo o fuera de Él? Como una pregunta. Pablo explica en Romanos 8, 1, 17, los que están fuera de Cristo son guiados por la carne y la ira de Dios está sobre ellos. Deben arrepentirse y someterse al Salvador y o perecerán. Entonces, pero los que están en Cristo se someten a un señorío. Se quiere caer el teléfono. Se somete a un señorío. Déjeme terminar esta parte. Los que están en Cristo se someten a un señorío y son guiados por el Espíritu. Para esto que están en Cristo no hay ninguna condenación. Eso es lo que estaba hablando su amada, lo que estaba explicando. La pregunta que estaba haciendo la amada María Lule, ¿para quién? ¿Para quién? Ahí está, o sea, ¿para quién es esto? Escuche bien lo que dice aquí. Pero los que están en Cristo se someten a su señorío y son guiados por el Espíritu. Para esto que están en Cristo no hay ninguna condenación. Para que no se vaya a tomar deliberadamente esta parte. Yo amo a Cristo, yo soy de Cristo, pero tú no estás en Cristo. Tú no obedeces. Tú no estás en lo que tienes que estar. Entonces, no es para ellos que no hay condenación. Porque se escucha, como dice nuestra hermana Dayana, mucha moda ahora. Dios te bendiga. Te saludan. Lamentablemente, eso que están en el diseño, que no está en el diseño original de hombre y mujer, usted lo ve que hacen un live adorando a Dios y todo. Y Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero ¿qué está pasando ahí? O sea, como una moda. Como decir, como arreglar la salvación a su manera. Entonces, esas personas sin decir nada están en Cristo Jesús. No lo están, hermano. Quieren tener la parte buena de esta historia. El amor, la misericordia de Dios y todas esas cosas, pero no quieren pagar el precio para que puedan tener esta parte de Romanos 8.1 que dice que para los que están unidos con Cristo no hay ninguna condenación. Entonces, no es tan fácil. Se oye fascinante, como dice la hermana, pero no es tan fácil. Porque para que esto se aplique, tiene que estar la parte que estemos en Cristo. Amén. Entonces, su amor, ay, Dios mío. Se me marea. Recuérdense cuando el teléfono comienza a dar estos fallos. Estamos así. Vamos a ver si lo podemos entrar por aquí. Que es que ya sé, cuando se descarga, tengo que conectar la carga, entonces no está cargando bien. Vamos a ver. Entonces, mis amados, hay que estar, bueno, véanme ahí, porque si no, no vamos a perder el tiempo. Ahí, hay que estar completamente de acuerdo con la palabra, completamente de acuerdo con Dios y con nuestras acciones. O sea, ¿cómo yo estoy de acuerdo? Bueno, ¿qué estoy? ¿Estoy en lo que estoy o no estoy? Como dice, ¿en qué estoy? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué estoy haciendo? Aquí hay la palabra en Cristo y está entre dos slash, ¿verdad? Dice, en Cristo. Esta es una de las frases preferidas de Pablo. Las palabras en Cristo Jesús, en Él o en el Señor aparecen unas 160 veces en las escrituras de Pablo. En Cristo significa que el creyente ahora vive, hermano. Por eso es que le digo que esas personas que andan haciendo y deshaciendo, en Cristo, Dios te bendiga, ellos no viven para Cristo. No, incluso se están como burlando. Y hay unas iglesias por ahí que aparecen unos hombres con barba y vestidos de mujer y con unas pelucas.
Hermano, que esos videos salen y nosotros tenemos que entender, ¿no? Usted no opine, usted no comente, usted solamente comience a orar por misericordia porque los tiempos se están acercando. Esto es más que una, ay Dios mío, eso es algo que yo no le puedo ni, mire hermano, porque la apostasía y la desolación en los templos lo va a haber, claro que sí. Muchas iglesias que no son iglesias de Dios, son sinagoga del otro. Entonces ya usted sabe cómo están las cosas. Y cuando uno ve esta clase, no se ponga usted a discutir con nadie. Cada quien sabe. Recuérdense, lo entregó, como dice el hermano ahora, lo entregó. Porque eso estaba en su corazón. Le dio libertad para que ellos hicieran lo que quisieran hacer. Porque ya estaba en ellos. No hay obligación ahí. No puede haber una obligación. Entonces dice, los que permanecen en Cristo Señor, ¿verdad? Ahora, así viven en Él. En Cristo es un lugar o un medio ambiente, un estado de vida. En Cristo se describe una unión con Cristo, nuestro Salvador y Señor. En Cristo los creyentes tienen una comunión consciente con el Salvador. En Cristo la vida del creyente refleja la vida de Jesús que está dentro de él. Por eso es la palabra, como dice aquí, se repite 160 veces entre en Cristo, en él o en el Señor, sobre el apóstol Pablo, porque estaba estando en él, estaba dando un ejemplo, estando en él, estando con él y viviendo para él. Amén, porque esa es otra parte. Vivimos para él, vivimos para él. Esa es una parte que tenemos que preguntarnos todos nosotros. Amén. Acá dice, la Biblia contrasta nuestra nueva vida en Cristo con nuestra antigua vida carnal fuera de Cristo. En Adán, la antigua vida se conocía por la desobediencia, ¿verdad? El pecado, la condenación y la muerte. En contraste, nuestra nueva vida en Cristo se conoce por la salvación. Ahí es que entra la nueva vida en Cristo. La vida en el Espíritu, la gracia abundante y la justicia, la santidad y la vida eterna, basado en Romanos 8, Romanos 5, el 6, el 8 y Colosenses 1 Corintios 15. Ahí tenemos Filipenses también. Tenemos unos cuantos capítulos que nos están dando ahí luz a esta palabra que trajo el autor. Vamos a la próxima página, 145, ¿verdad? Aquí tenemos muchos resultados. Aquí solamente voy a leer el segundo párrafo. A ver, no. Vamos a leer lo que es la lectura de la Biblia que está aquí, ya que esto es una ilustración y esta es la continuación de la ilustración que está en la página que hemos terminado, para adelantar porque tenemos más contenido. Vamos a leer esta parte que está acá, que dice, yo creo que Miqueas, ¿verdad? No es Miqueas. Bueno, voy a leer porque no estoy viendo aquí bien, no me sale. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia? Él volverá a tener su misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es, aquí dice, esa es la continuación de este mismo versículo 1 de Romanos. Ahí donde estamos, hermanos, Romanos 8. No hay condenación, entonces esta es como la continuación de esa parte que ahí no está tratando de decir que ya estamos, toda maldad se fue, toda iniquidad, entonces, para que se deleite en su misericordia, en la misericordia de Dios, y Él volverá a obtener misericordia de nosotros. Vamos a leer, vamos al punto B, vamos a dejar eso. Usted ve que hay 3 velitas ahí, quise solamente leer esa cita bíblica, en el cual aquí no me sale completa, pero dice 7, 18, 19. Entonces no sé por qué a mí no me sale aquí, solamente me sale la M. Entonces, estoy analizando, pero bueno, no vamos a perder. Si alguien me lo puede buscar, sería bueno, solo que no me sale aquí. Dice, no hay razón para los que... No, esa parte aquí yo se la voy a dejar y voy a la B. Sí, vamos a la B. La relación de los creyentes con el pecado. Esta es el punto B. La relación de los creyentes con el pecado, basado en Romanos 2:3. Ya estuvimos leyendo esa parte. Romanos 8, versículo 2 y 3. Principio. El principio de esta parte es: Cristo nos ha librado del poder que el pecado tenía en nosotros. Escuche bien. Nos ha librado del poder que el pecado
La palabra tenía significa que ya pasó. Pasado. Amén. Lo que yo era. Dice acá Romanos 8:1-3 y va a repetir otra vez, que ya lo hemos leído, pero lo voy a repetir porque aquí está marcando, si usted puede ver ahí al lado de la pregunta 12, el final de esta ilustración, de esta imagen, nos está marcando aquí esta parte. Escuche bien. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, mire que está subrayado ahí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres, hermano, mire cómo está subrayado. Porque lo que era imposible para la ley, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó el pecado en la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace fuerte? Fue lo que hizo nuestro amado Jesús. Después que ya nosotros somos salvos, porque Él fue la propiciación. Él fue lo que rompió el velo, hermano. Entonces, no, que yo no puedo, que yo no... Sí podemos. Escuche bien la ley, ok. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. En Cristo Jesús. Por la ley del Espíritu Santo, del Espíritu de vida, en este caso el Espíritu Santo porque está en mayúscula, en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Pero recuerda que aquí estoy mencionando el Espíritu Santo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo. Ahí fue. Eso fue lo que rompió en semejanza de carne, que vino a la tierra de pecado y a causa del pecado condenó en su carne. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende, mis amados hermanos? Es fuerte. Siempre que yo me pongo a pensar en esto, siempre tengo que decirme a mí misma, tienes que continuar peleando y guerreando. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando las cosas van mal, ay Dios, ay, pero Dios mío, pero cuando las cosas van bien, está bien. Muchas personas buscan a Dios por los beneficios, porque saben que cuando van a la iglesia la cosa está mal y se arregla y después que se resuelve se van. Entonces esa sangre de Cristo es un relajo. Fue para que haya una redención completa, porque la hay cuando tú lo recibes, y para que nosotros valoremos este sacrificio. Cuando lo valoramos, es que nuestro cuerpo dice, es que no, yo tengo que seguir lo que es la verdad, porque me hizo libre. Y si ya me hizo libre, ¿por qué tengo que volver al estado de esclavitud? ¿Entiende usted? Pero es muy fácil decirlo. Pero hacerlo no es fácil, amados. No es fácil porque es que la misma palabra dice que es que nos negamos. Es que no quiere conectar la carne al espíritu. Ni tampoco puede. Tiene que ser espíritu con espíritu. Tiene que ser una determinación. Aquí dice, por favor, lea Romanos 8 del 1 al 3. Lo estuvimos leyendo por lo menos 3 veces. Este pasaje es como una maleta llena de ropa. Está repleta. Cuando las destapamos, hay por lo menos 7 frases para explicar. Hemos subrayado estas 7 frases arriba. Ahora examinaremos una de ellas. Esas 7 frases son las que... perdón, amado. Son las que... las que están subrayadas ahí. En los capítulos que estuvimos leyendo del 1 al 3. Entonces vamos a la próxima imagen. Por eso quería adelantar esta parte, porque ya sé que el tiempo se nos está yendo, pero no vamos a dejar. Usted ve la página 146. Ahí tenemos varios principios, y estos principios los está sacando el autor de mismo Romanos 8, 1 al 3. Y ahí lo que él subrayó, esos que están subrayadas, tienen su significado. Disculpe, por eso me paré a hacer el té, porque la garganta no se gobierna. Acá dice en primer principio, basado en Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida. En Romanos Pablo usa la palabra ley de varias maneras. En Romanos 8:3 la ley se refiere a la ley de Moisés. En Romanos 7:1-20 Pablo se refiere a la ley de Moisés por lo menos 11 veces. Pero en Romanos 8:2 la palabra ley significa poder. ¿Usted escuchó? La ley, poder en caso
que es el poder del Espíritu Santo de Dios que da vida. Y ahí dice de vida, Romanos 8:2. Es poder, es autoridad, como le decía en el significado de las palabras clave. Es autoridad que controla. Hermano, la única autoridad que tiene que controlar en nuestras vidas como hombres y mujeres de Dios. No podemos vivir en la carne, porque vamos a darle parte a que controle esa autoridad. Recuérdense que comenzamos con la ley de la carne y el pecado, controla el dominio y luego autoridad. Pero en la ley del Espíritu y vida, quien da autoridad es el Espíritu Santo. Y luego quien controla, perdón. Entonces, autoridad que controla, la ley del Espíritu da vida, se refiere al poder del Espíritu de vida. En otras palabras, Romanos 8:2 significa a través de Jesucristo el poder del Espíritu Santo de vida que me libró del poder del pecado. Hermano, poder. La ley aquí tiene el significado de poder, que fue lo que nos hizo libre. Vamos a la número 2. La ley del pecado y de la muerte, basado en el mismo Romanos 8:2. La ley del pecado y de la muerte. Esta ley se refiere al poder del pecado y de la muerte. El poder del pecado lleva a hombres y mujeres a la esclavitud. En Romanos 8:2, Pablo usa la palabra ley de la misma manera que la usó en la ley en Romanos 7:23. Pero veo otra ley, ¿se escuchó? La ley del pecado, el poder del pecado. Poder en mis miembros que se revela contra la ley, que es poder, autoridad de mi mente, y que me lleva cautivo de la ley, que es el poder de que me lleva el pecado. Esto es a mis miembros, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí el poder, porque es un poder. Tanto da poder por medio del Espíritu Santo para que seamos libres y podamos mantenernos, como da el poder de la carne para mantenernos en esa posición. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Tenemos el 3 que dice lo que era imposible que hiciera la ley en Romanos 8:3. La ley de Moisés no tenía poder para librarnos del pecado. La ley nos indica la dirección correcta, pero no nos alaba. Ni nos empuja, ni nos dirigía, ni nos capacitaba. La ley carecía de la capacidad de romper el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Carecía del poder de impartir vida. Basado en Gálatas 3:24. Amado, es una situación tan... wow, es fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos hablando, lo que le estamos hablando, lo estamos leyendo rápido, ¿verdad? Estamos exponiendo y estamos, tanto el autor como yo, y sus pensamientos y sus comentarios. Es fácil decirlo, pero hable de la palabra poder, de esa ley. Entonces, usted sabe cuando tiene como un peso. El poder pesa, sea para mal o para bien, en este caso, o para mal. Pesa. O sea, te pesa, te cubre el Espíritu Santo, te da fuerza, te fortalece y tú como que puedas hacer la cosa que tú nunca pensaste que hacía, porque hay autoridad y poder. El poder del pecado, de la ley del pecado y de la muerte espiritual, posiblemente física, te aplasta. Su poder no te da vida, te aplasta. Entonces es algo fuerte, es un peso que el ser humano siente, a la cual cree que no puede libertarse. Recuérdense que estamos hablando aquí lo que el autor dijo, lo que el enemigo constantemente nos dice: tú no sirves, tú no vales la pena, tú fracasaste, lo que estábamos leyendo hace poco. El enemigo, esa es la canción favorita de él: tú no sirves, tú no vales la pena. El autor trajo eso, mire, completo, o sea, no pudiste, ¿para qué sigue? A esto y por... Después que él termina de entrarte toda esa palabra, viene y te dice: acaba contigo mismo. Claro, porque él sabe que si tú abres los ojos a estas palabras, él va a perder, no va a tener ventaja. Entonces, por eso que tenemos que llevarle la contraria. Claro que sí. Vamos a la parte de débil por la carne, que es Romanos 3, es la número 4 del principio de esta parte que estuvimos aquí leyendo. La ley de Moisés señala el camino correcto que debíamos andar, pero los deseos pecaminosos de la carne nos sacaron del camino. Si hubiéramos podido seguir la ley de Moisés, habríamos llegado a un lugar correcto, pero la ley era débil y no pudo ayudarnos porque la carne era fuerte. Amados, qué terrible. Qué terrible. Wow, Dios mío. Pero los deseos pecaminosos de la carne nos sacaron del camino. Ay, Dios mío.
Mire, hermano, que Dios nos ayude. Y que nosotros nos cuidemos. Le digo que esta clase es tan fuerte. Esta clase que no es para todos. O sea, aquí a todo que no está dando. Aquí no está dando para cuidarnos. Y si hay algo por ahí, para que suelte. Terrible. Vamos acá. 5. En semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. Pablo quiere evitar la idea de que Jesús llegó a ser pecador cuando se encarnó. Así que Pablo dice que Jesús vino en semejanza del hombre pecaminoso. Jesús era completamente hombre, pero él no tenía pecado, tal como Dios creó a Adán en el Edén. Compare Hebreos 4:15, y siendo que Jesús no tenía ningún pecado propio, podía ser un sustituto de los culpables. Eso es terrible. Vamos al 6. A causa del pecado, en el mismo Romanos 8:3, como el perfecto Cordero de Dios sin pecado, Jesús dio su vida como ofrenda por nuestro pecado, basado en Juan 1:29. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes sacrificaron ovejas, cabras y toros. Estos animales morían como sustitutos en lugar de la gente culpable. Tales sacrificios de animales eran temporales hasta que Jesús viniera para morir por nuestro pecado. Es fuerte. Por eso aquí vuelvo y repito, vamos a valorar este sacrificio santo. Sobre él cayó todo ese pecado, toda esa culpa, pero siguió siendo santo y se siguió manteniendo siendo el Hijo de Dios aquí en la tierra. Acá tenemos unos versículos que nos trajo el autor. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Ahí está, 2 Corintios 5:15, Hebreos 10:10 y 1 de Pedro 3:18. Terrible. El 7, que es el último principio aquí que tenemos. Ya estamos casi terminando. Nos falta la explicación de la repetición de una vida santa en las llaves aquí que tenemos. Dice, Él condenó el pecado en la carne, Romanos 8:3. Al ofrecer su vida por nuestros pecados, Jesús condenó el pecado al poder del pecado como un juez sentencial o criminal. Así Jesús juzgó, condenó, sentenció y detuvo el reino del pecado. Note que Pablo se refiere al pecado como si fuera una persona. Esto es el estilo literario o un método llamado personificación. Con su sacrificio por nosotros, Jesús rompió el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Lo que la ley de Moisés no tenía poder para hacer, Jesús lo hizo para nosotros. Hermano, rompió el poder del pecado. Lo rompió. Entonces, ¿por qué nosotros queremos volver a unirlo? Si Él pagó ese preciazazo, que no queremos valorar esta parte, no queremos. Es algo vital que los cristianos crean que Jesús rompe el poder del pecado en nuestra vida. Estamos en la página 147, que va a ser nuestra última, ya que la otra página ya lo que es la continuación de lo que estuvimos ahí. Vamos a leer esta llave y la parte que está al lado de la pregunta número 24 para ya terminar. Dice acá, estas llaves que están acá, estudiaremos sobre 6 llaves que podemos poner en práctica para ser libres. Estas 3 que están aquí, que son las mismas que estuvimos estudiando unas cuantas clases en esta materia. La llave 1 para una vida santa. Recuerde que espiritualmente estamos unidos a Jesucristo en su muerte y su vida, como les decía. Llave 2 para una vida santa. Resistir el pecado, las tentaciones, al diablo, para poder permanecer libre, basado en Romanos 6:12. La tercera llave para una vida santa, todas igual para una vida santa, es presentar los miembros de nuestro cuerpo a Dios, no al pecado, basado en Romanos 6:13-14. Llave 4 para una vida santa, reconocer que cada persona es esclava del pecado o de la justicia. La llave 5 para la vida santa, discernir que lo malo empeora y lo bueno mejora. Llave 6 para una vida santa, repasar los resultados de servir al pecado y de servirle a la justicia.
Hermanos, recordar, resistir, presentar, reconocer, discernir y repasar. Estas llaves para una vida santa ya las hemos hablado. Entonces, aquí dice, su nombre es Jesucristo porque Él vino a salvarnos del pecado, basado en Mateo 1:21. Su objetivo no era salvarnos de la pena del pecado. Y debemos dejamos presos del poder del pecado. O sea, que no era dejarnos presos, ¿verdad? En eso mismo. Era completamente libertarnos. No era solamente de la pena, sino morir por nosotros, libertarnos y redimirnos y ayudarnos a levantarnos, porque es algo completo. Y por eso cuando Él se fue, dejó al Consolador, el Espíritu Santo. Aquí dice, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Escuche bien, esa está al lado de la página de la pregunta 24, ¿verdad? Sí, la pregunta 24 dice, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Esa parte ahí, de sus pecados, no en sus pecados. Escuche bien, si usted salva a una persona de ahogarse, no la deja en el agua. ¡Ey, está fuerte esa! Si usted salva a una persona de un incendio, no lo deja en el fuego. Si usted salva a una persona de la prisión, no lo deja en la cárcel. Si usted salva a una persona de la cárcel, esa persona no permanece en la enfermedad. Si Jesús salva, aquí el final fue Jesús ya. Si Jesús salva a una persona del pecado, Él no lo deja en esa persona en el pecado. Por eso es que dice que Él no vino, su objetivo no era salvarnos solamente la pena del pecado y dejarnos preso ahí, sino era liberarnos, salvarnos, sacarnos de ahí. Y sacarnos de esa ley de donde estábamos. Entonces, la Biblia nos enseña que los creyentes nunca luchan con el pecado, pero la Escritura enseña que Jesús nos salva de la pena y del poder del pecado. Ahora, en esta vida, ¿cuál es tu testimonio? Como una pregunta de cuáles pecados lo ha salvado ya Jesús. Regocíjese por esta liberación. ¿De cuáles otros pecados usted quiere que Jesús los salve? Lucha usted con alguno de estos pecados: ira, preocupación, chisme, comer en exceso, rencor, lujuria, adulterio, pornografía, avaricia, Dios mío, otras adicciones, envidia, homosexualidad. Hay millones de creyentes que se regocijan y testifican que Jesús lo ha salvado de estos pecados. Amado, cuando usted oye esa pequeña lista, que es pequeña para darle que hay, usted se asusta. Porque esta pequeña lista, gloria a Dios, dice aquí, regocijémonos, porque somos libres, porque de estas cosas, si estamos luchando con una cuanto, estamos ahí reprendiendo, claro, si estamos poniendo nuestra parte, y somos libres de ellas, que Dios nos ha dado porque es fácil decir soy libre, pero no estamos poniendo nuestra parte. Queremos ser libres, pero no queremos pagar el precio, pero vamos a regocijarnos, como dice el autor, porque somos libres. Gloria a Dios, aleluya. Mis amados hermanos, vamos a estar pendientes. Le dije que esta clase son muy buenas y la que viene, candela para el año que viene, pero no es para atacar ni perseguir a nadie, sino para que nosotros estemos pendientes de que tenemos que cuidarnos y tratar de agradarle a Dios. Amén. Así que hemos terminado esta clase en esta noche.